Barcelona, España. Yo quiero deciros que de muchos sitios me puedo despedir, pero de aquí no. De aquí no. La emoción incontenible de José María Aznar tiene una explicación. Esa noche, viernes 9 de enero de 2004, asiste a su tradicional cena de Año Nuevo con los militantes del Partido Popular en Guipúzcoa. Y va a ser su última cena con ellos como líder del PP y como dirigente del partido. Hace muy pocas horas que el Consejo de Ministros ha anunciado la fecha de las elecciones generales. Serán el 14 de marzo. Pero, además de emocionarse, Aznar aprovecha esa noche para esbozar las líneas básicas de lo que va a ser la campaña electoral de su partido. Lo que los españoles elegirán el 14 de marzo será entre proseguir un camino de estabilidad y de prosperidad para España, que ha traído empleo, que ha traído oportunidades, que ha traído progreso a nuestro país, o simplemente apostar por el riesgo, por la incertidumbre y por la aventura. Que nadie piense que lo que han sido años de prosperidad económica continuarán como si no pasase nada si se pone en riesgo el pacto establecido en 1978. Gracias por vuestro compromiso político y por construir una alternativa política en el País Vasco, señal de normalidad democrática, de la normalidad que nosotros aspiramos para el País Vasco. De una alternativa que no cede ante los que quieren excluir, ante los que quieren expulsar, ante los que quieren que os vayáis, que nos vayamos todos de aquí. Hace mucho tiempo dijimos que el terror nunca prevalecería en España, nunca prevalecería en el País Vasco. Y el terror será derrotado. Y no faltará mucho para que sea derrotado. Las elecciones generales ya tienen fecha. Votaremos el 14 de marzo para renovar el Congreso y el Senado. Ese mismo día se celebrarán autonómicas en Andalucía. El Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria el próximo 19 de enero. La convocatoria se publicará el 20 en el Boletín Oficial. El presidente Aznar someterá al Rey el decreto de disolución de las cámaras. La campaña empezará el 27 de febrero y terminará el 12 de marzo. El sábado, como siempre, reflexión y el 14M, las elecciones. Los dos principales partidos que concurren a estas elecciones generales presentan candidatos nuevos. A la altura del 30 de agosto pasado, Aznar había desvelado por fin su secreto mejor guardado, el nombre de su sucesor. La designación había recaído en Mariano Rajoy, que va a ser quien compita ahora por la presidencia del gobierno. Le doy la enhorabuena al señor Rajoy. Supongo que estará contento. Yo les puedo asegurar que también estoy muy contento. Muy bien, gracias. Así recibió en su momento la designación de Rajoy José Luis Rodríguez Zapatero, que como secretario general del PSOE también es nuevo en estas lides. Esta es la primera vez que Zapatero va a competir con el Partido Popular por la presidencia del Gobierno de España. Los sondeos del momento auguran la victoria del Partido Popular. La duda está en si va a lograr repetir o no su mayoría absoluta. Porque la sombra de la guerra de Irak sigue rondando, aunque de lejos, al Partido Popular y a sus esperanzas de victoria. Hola, Malay, estamos hermanos. Desde el pasado mes de agosto, tropas españolas están participando, junto con otros contingentes miembros de una fuerza internacional, en la reconstrucción y pacificación de Irak. La operación se puso en marcha una vez terminada la guerra y después de que la invasión del país por una coalición liderada por los Estados Unidos lograra derrocar al régimen de Saddam Hussein. España, con 1.300 soldados de la Brigada Plus Ultra,
está integrado en una división multinacional desplegada en la zona centro-sur del país. Y ya ha pagado un precio en vidas humanas. En estos 5 meses han muerto 9 españoles. La primera de las víctimas ha sido el capitán de navío Manuel Martín Oar, muerto en el ataque terrorista lanzado el 20 de agosto contra la sede de la ONU en Bagdad, un ataque en el que muere también el enviado especial de Naciones Unidas a Irak. El 9 de octubre moría tiroteado por la espalda a pocos metros de su casa en Bagdad el sargento José Antonio Bernal, agente del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que llevaba 2 años destinados en la Embajada de España en la capital iraquí. Por primera vez, los servicios secretos españoles reconocieron la muerte de uno de sus agentes en acto de servicio. Desenclavar. Además de otro sargento muerto por un disparo accidental de un compañero, el episodio más trágico se ha producido el 29 de noviembre pasado, cuando 7 agentes del Servicio Secreto Español caen acribillados a tiros víctimas de una emboscada al sur de Bagdad. Una vez muertos, sus cadáveres son golpeados y pisoteados en el suelo por una multitud enfervorizada que lanza gritos en apoyo del exdictador Hussein. Solo uno de los miembros del convoy logra sobrevivir. El resto de la expedición muere en el ataque. La última víctima española hasta ese momento se produce en enero de ese año 2004. Es el comandante Gonzalo Pérez García, oficial de la Guardia Civil integrado en la Brigada Plus Ultra. El comandante recibe una bala en la cabeza cuando el convoy en el que participaba en una operación de control conjuntamente con la policía iraquí es atacado por una banda de salteadores. Todos estos trágicos episodios dan lugar en España a un intenso debate político sobre la verdadera naturaleza de la misión que los soldados de nuestro ejército y los agentes de nuestros servicios secretos desempeñan en suelo iraquí, y sobre si el sacrificio de estas vidas va a servir realmente a la democratización de un país que está viviendo una espiral de violencia creciente. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. 26 de enero. El diario ABC publica una noticia que llena de indignación a políticos y ciudadanos españoles. El número 2 del gobierno catalán, Josep Lluís Carod Rovira, se ha entrevistado en secreto con dirigentes de ETA en el sur de Francia y ha pedido a la banda que deje de matar en Cataluña. La entrevista se produjo el primer fin de semana de enero, cuando Carod llevaba ya 10 días en el gobierno y sin que Pascual Maragall tuviera la menor noticia de semejante encuentro. Carod Rovira confirma lo publicado por el diario ABC. Confirmem, doncs, el contacte, acceptem aquest contacte davant la possibilitat que allà poguéssim conèixer l'anunci d'una treva parcial o definitiva. No fem cap acord, ni cap pacte, ni menys encara cap contraprestació, cosa impossible, entre altres coses, perquè no parlem en nom de cap govern. Estalla entonces un escándalo político de primera magnitud. El PSOE queda en una situación delicada. Es el gobierno catalán, presidido por un socialista, el que tiene a su vicepresidente comprometido en estos contactos secretos con terroristas y con esta pretensión de proteger solo a una parte de España. Las reacciones de los líderes políticos son de una extrema dureza. Lo que ha hecho el señor Carod Rovira es éticamente inmoral. No se puede negociar para unos ciudadanos
en este caso los de la comunidad en la que reside el señor Carod Rovira, y no para el conjunto de España. Yo creo que el Partido Socialista tiene que ver si compensa mantener esto por decencia, por dignidad, por ética, por moral y por futuro. El señor Carod ha hecho este contacto siendo ya conseller en cap, formando parte, por lo tanto, institucionalmente, de un gobierno y sabiendo que como conseller en cap puede comprometer al conjunto de ese gobierno. Por eso creo que el señor Maragall dé una explicación. Nosotros lo que tenemos que reclamar es que el presidente de la Generalitat, el señor Pasqual Maragall, dé explicaciones rápidamente de cómo puede ocurrir que un miembro tan destacado de su gobierno haga este tipo de gestiones de tanto calibre sin que él esté puntualmente informado. Los socialistas catalanes procuran, sin embargo, suavizar el impacto de lo sucedido, conscientes como son de que lo que está en juego es la misma supervivencia del gobierno presidido por Maragall. Somos conscientes que Carod ha pedido disculpas por no haber calibrado los efectos que su acción podía tener dada su condición de conseller en cap. Esperamos que sus disculpas y sus explicaciones puedan tranquilizar a la opinión pública que se haya visto sorprendida o indignada por su actuación. Pero la opinión no se tranquiliza. Desde Madrid, un indignado Zapatero hace pública su posición, pero deja en manos de Maragall la responsabilidad de tomar la única decisión razonable. Esto es, cesar a Carod. Quiero expresar en nombre del Partido Socialista mi absoluto rechazo a esa reunión y a esa iniciativa. Mi condena rotunda, pues, a ese encuentro, todo lo que afecte al Gobierno de Cataluña, es algo que compete a la responsabilidad del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Mientras tanto, en Barcelona, el propio Carod ha ofrecido ya su dimisión, pero los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña se niegan a que su líder deje el gobierno y amenazan con la salida del Ejecutivo de toda ERC si Maragall le destituye. Eso equivaldría a la muerte del tripartito. Durante toda la jornada del lunes, Maragall se niega a destituir a Carod. Desde Madrid y en incesantes conversaciones privadas, Zapatero le pide una y otra vez que actúe y le cese. Pero Maragall se enroca en el silencio. Sabe que con ello se cargaría el gobierno, así que decide aguantar. La tensión política en el seno del Partido Socialista es máxima ese día. Los dirigentes del PSOE, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, saben que se juegan en esta partida el descrédito político y una más que probable derrota en las urnas. Y no solo eso, es que la autoridad de Rodríguez Zapatero se está poniendo en entredicho desde la presidencia del gobierno catalán. El líder socialista aguanta en silencio hasta bien entrada la noche por ver si Maragall mueve pieza. Pero Maragall no mueve nada. Le está echando un pulso al líder del PSOE, a ver si la presión cede. Pero cuando el líder socialista se entera de que Maragall ha decidido no echar a Carod y que se va a limitar a retirarle las competencias en política exterior, Zapatero decide doblarle ese pulso. Y cerca ya de la medianoche, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español ejerce la última y fortísima presión, emitiendo un implacable comunicado que firma él mismo, en el que emplaza públicamente al presidente de la Generalitat a destituir a su consejero jefe. Al día siguiente, martes 27 de enero, ABC ofrece más detalles de la entrevista con los etarras. Carod se entrevistó en Perpiñán con Miquel Ancha, jefe del aparato político de la banda, y con Josu Ternera, terrorista huido de la justicia y considerado cerebro de los atentados de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y de Hipercor en Barcelona. Según confirma ABC, el objetivo de la cita, que era buscada con insistencia por el ahora conseller en cap desde hace 3 años, era llegar a un acuerdo con los terroristas para que no atentaran en Cataluña, a cambio de que ERC hiciera pública una declaración en la que abogaría por el derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado. El escándalo crece.
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha anunciado una comparecencia pública que una y otra vez se retrasa. Y es que Esquerra Republicana de Cataluña continúa dispuesta a romper el gobierno. La situación es tan explosiva como incierta. Por fin, y gracias a la mediación del conseller Joan Saura de Iniciativa per Catalunya, Maragall ya encuentra una salida. Mala, pero al menos no letal para su gobierno. Les esperances obertes pel govern d'esquerres i catalanistes, el GEC, no es poden estroncar. Estan molt per damunt de l'incident que s'ha produït, tot i la seva innegable gravetat. Per tant, doncs, accepto la seva renúncia al càrrec de conseller en cap i reprenc provisionalment les competències que li havien estat delegades personalment com a conseller en cap. Entretant, l'honorable conseller mantindrà la condició de conseller sense cartera o conseller sense atribució de competències. Para entonces, Carod Rovira ha recuperado ya la entereza perdida en los últimos días y consigue hacer un quiebro político con el que salvar la cara ante la militancia y encontrar al mismo tiempo una salida política para él. És el poble de Catalunya, i només el poble de Catalunya, qui ha de decidir si vaig fer bé o no parlant amb ETA per trobar la pau i el final de la violència. És el seu veredicte, l'únic veredicte del poble de Catalunya, al qual em sotmeto. Com que el problema ha sorgit en època electoral i només per motius electorals, per això us anuncio que ho resoldrem electoralment. Seré jo mateix qui encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a la circumscripció de Barcelona a les eleccions de Madrid. El propósito declarado de Carod es recuperar el cargo perdido en el gobierno catalán. Serán ahora las urnas quien le faciliten o no el regreso a la Generalitat. La crisis queda así solventada para el Partido Socialista. Pero a partir de ese momento, los dardos del PSOE se vuelven contra el gobierno. Se acusa a Aznar de prácticas indignas e incluso de potencialmente delictivas, entre otras cosas por no haber procedido inmediatamente a la detención de los terroristas que se entrevistaron con Carod, puesto que se tenía conocimiento de ese encuentro. Denuncio la utilización de los servicios nacionales de seguridad para atacar a los adversarios electorales, cuando esos servicios están para garantizar la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Confío y exijo la actuación de la Fiscalía y que el Parlamento investigue lo sucedido. Añadir ahora el insulto de pensar que hay servicios capaces y personas capaces de poder detener a los dirigentes de una banda terrorista y no hacerlo, eso ya, sin duda ninguna, es realmente vergonzoso. Por lo tanto, yo ruego, por favor, que no se añada a la vergüenza el insulto. Las peores sospechas sobre las intenciones y los acuerdos de Carod Rovira en su encuentro con los terroristas se confirman poco después. El 18 de febrero, 2 miembros de la banda comparecen tras una bandera de ERC y anuncian una tregua exclusivamente para Cataluña. En el resto de España seguirán asesinando. Euskaditas Askatasuna comunica a Euskal Herria y al pueblo catalán la suspensión de su campaña de acciones armadas en Cataluña a partir del 1 de enero de 2004.
Muy buenas noches, son las 12 en punto y en estos momentos inicia la campaña electoral para las elecciones generales del 14 de marzo. Durante los próximos 15 días, las formaciones políticas pedirán el voto a los electores que deberán decidir la configuración del Parlamento español en la próxima legislatura. A esta hora comienzan los actos electorales de las diferentes formaciones políticas. El Partido Popular inicia esta campaña en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. El mensaje básico de la campaña del candidato del Partido Popular es la garantía de un gobierno que ha obtenido los mejores resultados económicos de la historia reciente. Queridos amigos, nos presentamos con la ilusión y con la energía de quien emprende una nueva etapa, pero también con la experiencia y con los conocimientos de quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar este país durante los últimos 8 años. Contamos con la credibilidad que otorgan 8 años de progreso y bienestar. Hoy trabajan en España más personas que nunca. Los españoles pagamos menos impuestos y las pensiones están aseguradas. Nuestra economía está entre las primeras del mundo y cada vez estamos más cerca del nivel de los países más ricos de Europa. Por ello, os pido el voto para el Partido Popular, ahora que ha comenzado la campaña electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Los dirigentes socialistas, por su parte, están convencidos de que existe una mayoría en España que está harta del modo de gobierno autoritario que ejerce el Partido Popular. A esa mayoría se dirige el mensaje básico de la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Compañeras y compañeros, este país no se merece el gobierno que tenemos. Este país merece una España mejor. Una España que sea defensora de la igualdad radical entre hombres y mujeres y que erradique toda discriminación hacia las mujeres y garantice su seguridad y proteja a aquellas que sufren la violencia. Merecemos una España mejor, que recupere el entendimiento con la Unión Europea y que no esté de rodillas ante la administración del señor Bush, como ha estado la administración del gobierno del Partido Popular. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Día 4. Madrid, Chamartín. Día 5. Guadalajara. Día 1. Chamartín, Zaragoza y Príncipe Pío. Día 2. Todo fuera, hay una bomba. Monse, oye, estoy en la
Atocha ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... 11 de marzo de 2004, 7:39 de la mañana, estación de Atocha. 3 potentísimas explosiones revientan dentro de los vagones del tren que procede de Alcalá de Henares. Hay muchos muertos, aún no se sabe cuántos. Minutos más tarde, otro tren, este procedente de Guadalajara vía Alcalá de Henares, salta por los aires a la altura de la calle Tellez, justo cuando estaba haciendo su entrada en la estación de Atocha. 4 bombas estallan en su interior. Casi al mismo tiempo, a las 7:41 minutos de la mañana, 2 bombas han hecho explosión en el tren procedente de Alcalá de Henares, que acaba de salir de la estación del Pozo del Tío Raimundo en dirección a Alcobendas. Algunos cuerpos han salido despedidos y han ido a caer al otro lado de las vías. A las 7:42, un cuarto tren queda reventado por una explosión. Esta vez es el convoy que, procedente de Alcalá de Henares, acaba de iniciar su marcha en la estación de Santa Eugenia y se dirigía también a Madrid. En total han sido 10 las explosiones, y es evidente que se ha producido una inmensa matanza que el pánico y la conmoción iniciales no permiten calibrar todavía en su auténtica dimensión. Estaba toda la gente tirada en el suelo, ensangrentada, dentro del vagón había un señor con todas las tripas fuera, luego había otro con una raja aquí, hemos sacado a una persona entre el vagón y andén. Cadáveres por el suelo, todo desparramado, todo un vagón, gente ardiendo y gritando. Muy mal de calor. Los que no han muerto en las explosiones van abandonando como pueden los vagones y en los primerísimos instantes vagan aturdidos por las vías. Era desesperante, no podíamos salir. Cuando yo me bajé había muchos muertos, muchos heridos. Era horrible. Ha estallado y nada, se han salido pues todo, por la gente que decía coches de cabeza, piernas, manos, carnes por todos lados. Impresionante. Esto no hay palabras. Los servicios de emergencias, que acuden de inmediato a todos los lugares, se ocupan con urgencia máxima de las víctimas que todavía respiran y dejan para más adelante el rescate de los que ya han muerto. Las imágenes han sido, por mucho que se pongan en la tele, no va a ser nada con lo que se ha vivido allí. Los vecinos que han presenciado desde sus casas lo sucedido acuden inmediatamente a socorrer como pueden, con mantas y agua, a los heridos. Hola, buenos días. He conseguido acceder a las piscinas municipales cercanas a la estación de Atocha, que se han convertido en un improvisado hospital. Aquí hay centenares de personas. Los servicios sanitarios, no los podéis escuchar, dan voces de alarma porque hay personas muy graves. Van a empezar a evacuar en este momento a los que están más leves. La verdad es que esto es terrible. Nadie quiere hablar porque están conmocionados, van llorando, ensangrentados. La ropa echa jirones en muchos casos. La verdad es que esto es una escena, es terrible.
10 de las personas mueren allí mismo. Otras son llevadas a los hospitales. El número de muertos aumenta sin cesar. A las 10:30 de la mañana, la Audiencia Nacional informa ya de que hay 125 fallecidos. Pero es una cifra todavía muy provisional que seguirá aumentando dramáticamente con el paso de las horas. El ministro del Interior acude por la mañana a la estación de Atocha y hace allí su primera declaración pública. Las prioridades en este momento es la atención a las víctimas. Hay decenas de muertos y de heridos en las varias explosiones. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se mantiene informado al detalle por el ministro del Interior, Ángel Acebes, de las consecuencias de esas explosiones. Fuentes del Ejecutivo informan de que el titular de Interior mantiene conversaciones constantes con el presidente del Gobierno para dar cuenta del alcance del atentado. A las 11 de la mañana comienza su reunión el gabinete de crisis convocado por el presidente Aznar en la Moncloa, desde donde se intenta coordinar las labores de rescate y atención a los heridos y el proceso de identificación de los fallecidos. Los líderes políticos hacen las primeras declaraciones sobre lo sucedido. España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. No es momento para hablar de nada que no sea del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta salvajada y del apoyo a las familias de las víctimas. Me dirijo al Gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como inútiles. Tienen que saber que cualquier gobierno les dará la misma respuesta y los perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos. Pobres gentes que iban a trabajar en el tren y que han sido físicamente reventados por las bombas que se han colocado. ¡Qué monstruosidad! ¡Qué espanto tan grande! Y nuestro primer recuerdo, el primer recuerdo del Gobierno, al que represento como lehendakari del Gobierno vasco, es para las familias, es para las víctimas, que aún no conocemos quiénes són. Avui tots els catalans ens hem de sentir ciutadans de Madrid, víctimes del terrorisme i la barbàrie. Al costat de la lògica reacció d'indignació i de dolor, tenim el deure cívic de no deixar-nos condicionar. No deixar-nos condicionar pels que volen sembrar el terror. No volem viure dominats per la por i no hi viurem. No podemos tolerar que además del dolor y la muerte crezca el miedo. Nuestra responsabilidad es el luto en estos momentos. La campaña ha terminado. El luto por las víctimas, la condolencia y la solidaridad con el pueblo de Madrid. Por favor, ahí, ¿es tan amable? Vale, pues ahí. Vale. Los heridos son trasladados a los distintos hospitales de Madrid, mayoritariamente al Clínico, al Gregorio Marañón y al 12 de octubre. Muchos enfermos leves ingresados en esos hospitales reciben inmediatamente el alta para dejar libres las camas para las víctimas, que están llegando por centenares. Médicos, enfermeras, todo el personal sanitario de Madrid se presenta en sus puestos de trabajo para atender a las víctimas. Pasamos a bomba conveniente. La Plaza de Castilla para donar sangre. Los madrileños se vuelcan para donar sangre para los heridos y acuden por cientos a las unidades móviles que se han situado en distintos puntos de la ciudad. Yo tengo 25 años. He vivido toda la vida en democracia y creo que hoy es el peor día de la democracia en este país. Vamos, o sea, más de 120 muertos que van hasta ahora. Pues me parece una verdadera salvajada lo que han hecho esta mañana esta gente y creo que deberíamos recapacitar todos lo que va a pasar a partir de ahora. La respuesta es tan masiva que ya a las 11 de la mañana la Comunidad de Madrid pide que no sigan acudiendo a donar sangre y que esperen al día siguiente por si se vuelve a necesitar.
y empieza entonces el peregrinar por los hospitales de los familiares de personas que viajaban en los trenes y que no contestan a las incesantes llamadas a sus móviles. Perdón, ¿me ha dicho el nombre? No. He llamado a mi marido, no sé a qué hora está, 8 menos algo, no sé qué está, no puedo hablar muy bien, que ha pasado un accidente, nada, algo, y que está herido en la cabeza y nada más. En medio del caos y de la angustia colectiva, la red de telefonía móvil se colapsa varias veces esa mañana. Telefónica pide a los usuarios que limiten el uso de sus móviles a lo estrictamente necesario para poder dejar libre la red para quienes tratan de encontrar a los suyos tras el atentado. O sea, ustedes tranquilos, porque estamos metiendo enfermos donde podemos. Entonces vayan al hospital de la Princesa, quinta planta, que está su marido allí ingresado y está bien, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A mí de nada, señora. Ya saben. No, Abad Quijada no aparece. No está. En principio no ha entrado. Para entonces, se sabe ya que las bombas han sido colocadas en los trenes dentro de mochilas o bolsas a modo de equipaje, y que la policía ha encontrado varias de esas mochilas con explosivos dentro que no han llegado a estallar. Los TEDx acuden al lugar para intentar desactivar las bombas, pero no lo consiguen. Las bombas acaban haciendo explosión, pero ya sin causar daños. El líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, declara públicamente a primera hora de esa misma mañana que la banda terrorista ETA no tiene nada que ver con este atentado y apunta a lo que él llama la resistencia árabe, es decir, al terrorismo islamista. Pero nadie le cree. En ese momento los españoles no tienen dudas de que la autora de esta atrocidad ha sido la banda terrorista ETA. Y sobre ese convencimiento y sobre el dato recibido por los responsables policiales de que el explosivo utilizado ha sido titadine, el habitualmente empleado por ETA, se producen las primeras informaciones del ministro del Interior pasada la 1 de la tarde. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha asegurado que el explosivo empleado en los atentados de esta mañana es el que habitualmente utiliza ETA, según las primeras conclusiones que han llegado los investigadores. Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que generase miedo, con un gran número de víctimas y como he insistido durante estos días, ETA permanentemente estaba en este momento preciso, buscando ese objetivo. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. No es la primera vez que ocurre que ante una tragedia de estas dimensiones además pretendan sembrar la confusión para todavía multiplicar el miedo y los efectos que pretende la organización terrorista. Y también quiero decir que a ETA, a los que le apoyan, a los que le ayudan, a los que intentan miserablemente sembrar esta confusión, finalmente serán detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, serán puestos a disposición judicial y cumplirán íntegramente sus condenas. Los responsables de esta masacre lo van a pagar y lo van a pagar muy caro. Pero junto a la certeza expresada por el Gobierno, en el transcurso de las horas algunas fuentes especulan, y cada vez con mayor fuerza, con la posibilidad de que esta matanza pueda haber sido obra de fanáticos islamistas y no de ETA. De momento no es más que una pregunta que no tiene respuesta. Uno de los pabellones de la Feria de Madrid se habilita como morgue improvisada. Allí es donde van llegando los cadáveres y los restos humanos encontrados para su identificación.
En esos momentos, 70 médicos forenses se encuentran ya en el pabellón 6 de IFEMA, realizando las tareas de identificación. Un trabajo en algunos casos muy difícil, dado que hay numerosos cadáveres completamente descuartizados. Y allí es a donde se dirigen los familiares que no han conseguido encontrar a los suyos entre los heridos ingresados en los hospitales de Madrid. Vengo a buscar a mi hija, pero no me puedo parar, perdonad. No sabe todavía dónde está. Recordamos ese llamamiento que se ha hecho a los voluntarios, a aquellos que tienen un perfil muy concreto, a adultos con capacidad educativa y, a ser posible, con nociones psicológicas. Se reclama la colaboración de voluntarios con ese perfil para atender a las más de 3.000 personas que se encuentran en el pabellón de IFEMA, en ese pabellón número 6, al que se han llevado los féretros con los cadáveres de las víctimas mortales. Esas 3.000 personas se han acercado hasta IFEMA con la última esperanza, con la esperanza de que los suyos no estén entre las víctimas. Para atenderles es necesario la colaboración de voluntarios. Una legión de voluntarios, psicólogos y asistentes sociales se presenta para ayudar a las familias. Se está produciendo una respuesta popular espontánea sin ningún rango ni nombre, sino simplemente pura humanidad colectiva. Y como ya ha sucedido antes con la donación de sangre, llega un momento en que hay que pedir a muchos de los voluntarios que regresen a sus casas, porque ya no se necesitan más. La mayor ayuda que podéis hacer ahora es marcharos a casa. No necesitamos más voluntarios, que hay muchísimos voluntarios, hay psicólogos, hay doctores, de todo, y que ahora mismo está todo copado. Cerca de las 3 de la tarde, el presidente del gobierno comparece ante la opinión pública. Y aunque no menciona por su nombre a ETA, es evidente que está hablando de la banda terrorista. A esa hora, la cifra oficial de muertos es ya de 186 y se habla de que los heridos son más de 1.000. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Hoy quiero expresar el más sólido respaldo del Gobierno a todos sus componentes y a los mandos de la lucha antiterrorista. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Para defender estas causas, el Gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España, bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo». Han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy, tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Y nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca,
que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. A la hora en que el presidente del Gobierno se dirige a los españoles, en las instalaciones de la Comisaría General de Información de la Policía en Canillas se está inspeccionando el interior de una furgoneta Renault tipo Kangoo robada. A primera hora de la mañana, el portero de una casa muy próxima a la estación de Alcalá de Henares había visto a 4 individuos encapuchados bajarse de esa furgoneta cargados con bolsas y dirigirse hacia la estación. Avisada la policía y una vez hecha la primera inspección superficial sobre el terreno, la furgoneta es examinada a fondo en Canillas. Y allí es donde se descubre, bajo el asiento del copiloto, una bolsa de plástico con varios detonadores y el envoltorio de un cartucho de dinamita. Y en la radio de la furgoneta, una cinta de cassette en árabe con versículos del Corán. Pasadas las 8 de la tarde, el ministro del Interior vuelve a comparecer ante la opinión pública para dar cuenta del hallazgo de la furgoneta Kangoo y de lo que había en su interior. Esta mañana me comprometí a darles todo tipo de información que pudiese ser conocida por la opinión pública. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Insisto, la prioritaria, la que la Policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana, esencial, es la de la banda terrorista ETA, pero acabo de dar instrucciones para que no se descarte ninguna y, por tanto, se abran todo tipo de vías de investigación para llevar a la detención de los responsables del atentado de esta mañana. En estos momentos, los datos que puedo facilitarles en cuanto al número de heridos y muertos: 192 muertos, 1.421 heridos. Esta mañana, perdone que insista, sí. Lo considero importante. Esta mañana decía usted en el Palacio de la Moncloa que no le cabía ninguna duda de la autoría de ETA. ¿Mantiene esa afirmación en este momento? Sí, yo he dicho que él no tenía ninguna duda que ETA, y he dicho por qué. ETA estaba buscando un gran atentado en Madrid. Los precedentes que tenemos desde Nochebuena hasta aquí eran evidentes. El modus operandi también ha sido el mismo que el del día 24 de diciembre, una importante carga de explosivos, como había ocurrido la semana pasada, y buena prueba de ello es que teníamos desplegado todo un operativo policial precisamente tratando de evitar un nuevo atentado de la organización terrorista, más aún con la utilización de mochilas y todos los modos de atentar de la organización terrorista. Por tanto, esto que decía esta mañana era la línea que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el Ministerio del Interior y que yo mismo considero que era la correcta y que además sigue siendo la prioritaria. Ahora ha aparecido un indicio de estas características y, por tanto, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es abrir otra línea de investigación y, además, venir a contársela a ustedes con toda claridad y con toda transparencia, dado que creo que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las líneas de investigación cuando se ha producido una tragedia de este alcance y de estas características. Minutos después de que acabe la intervención del ministro del Interior, el diario londinense Al-Quds, que se edita en árabe, informa que ha recibido un comunicado en el que unas llamadas brigadas Abu Hafs al-Masri, vinculadas a Al-Qaeda, se atribuyen el atentado. La policía da poco crédito a esa reivindicación, pero los rumores sobre una posible autoría islamista se disparan. En la sede del Partido Socialista, sus dirigentes comentan en privado que están recibiendo informaciones de sus contactos en la policía que les dicen que las pistas apuntan al terrorismo islamista y no a ETA.
Por primera vez desde el intento de golpe de Estado en febrero de 1981, el rey envía un mensaje a la nación. La barbarie terrorista ha sumido hoy a España en el más profundo dolor, repulsa e indignación. Mujeres, hombres, niños, ciudadanos libres de todas las edades y ocupaciones, incluso de otros países que se acercaban a sus destinos, escuelas y trabajos, se han encontrado brutalmente confrontados con la muerte y el sufrimiento. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias de una locura macabra sin justificación posible. El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad. Que no haya duda, el terrorismo nunca conseguirá sus objetivos, no conseguirá doblegar nuestra fe en la democracia ni nuestra confianza en el futuro de España. A las 10 de la noche, la cadena SER de radio difunde la noticia confirmada por 3 fuentes, dice la periodista, de que en uno de los trenes que han hecho explosión iba un terrorista suicida. Una persona que llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada. Una práctica habitual de los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. A partir de ese momento, en los sectores próximos al Partido Socialista se llega al convencimiento de que el gobierno está ocultando información a la opinión pública por razones electorales. En pocas palabras, si la matanza la ha provocado ETA, es seguro que el Partido Popular va a obtener el apoyo masivo de los ciudadanos en las elecciones que se van a celebrar 48 horas más tarde. Pero si los autores de esta tragedia están relacionados con Al-Qaeda, es más que probable que los españoles vayan a acusar a Aznar y a su gobierno de haber puesto a España en el punto de mira del terrorismo islamista por su apoyo a la invasión de Irak, y que le retiren sus votos. Cae la noche y los miles de personas que no han conseguido encontrar a los suyos en ningún hospital de Madrid acuden al último lugar al que querrían ir, al lugar al que van llegando aquellos a los que ya no les cabe ninguna esperanza. El pabellón de IFEMA, donde están los cadáveres de todas las víctimas de este atentado, que es el más grande de los padecidos nunca en la historia de España. Durante toda la noche trabajan sin descanso forenses, psicólogos y voluntarios. Mientras, en las salas habilitadas para ello, cientos de personas esperan a que un miembro del SAMUR pronuncie el nombre de su familiar, les confirme lo que ya saben y les acompañe a identificar el cuerpo. A las 2 de la madrugada, en la comisaría del Puente de Vallecas, a donde se han llevado todos los efectos sin identificar procedentes del tren de la estación del Pozo, una funcionaria policial descubre dentro de una bolsa de deportes azul un teléfono móvil unido por unos cables a un paquete envuelto en una bolsa de plástico. Es una bomba, una que no ha hecho explosión. Cerca de las 5 de la madrugada, un responsable de los TEDx consigue, con enorme riesgo para su vida, desactivar esa bomba. El teléfono que estaba conectado al explosivo y la tarjeta prepago que lleva en su interior va a proporcionar las valiosísimas pistas que van a permitir en un tiempo récord las primeras detenciones. Y va a proporcionar 2 evidencias más, que se conocen pocas horas más tarde. Los análisis realizados por la policía científica dicen que el detonador no es de los que usa ETA en sus bombas y que el explosivo no es titadine, el habitualmente utilizado por la banda, sino dinamita de la marca Goma 2 Eco.
El viernes, Madrid amanece sumido en el desconsuelo. Miles de ciudadanos acuden a dejar su particular homenaje a las víctimas de esta barbarie. No puedo hablar. Fue horrible el miedo que pasaba. Que paguen las personas que han hecho esto, que han destrozado tantas vidas humanas y tantas familias. Es una vergüenza y han destrozado familias y esto no hay derecho. Esto no hay derecho. A primera hora de la mañana de ese viernes, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, acusa públicamente al gobierno de estar ocultando información. Blanco declara en Antena 3 que tiene la sospecha de que el gobierno está retrasando ofrecer los datos de que dispone. La obligación del gobierno es decir la verdad, dice Blanco. Los ciudadanos, añade, tienen el derecho de saber quién está detrás de los atentados antes de acudir a las urnas, porque no pueden ir a votar bajo la duda o la sospecha. Exijo, dice José Blanco, que el gobierno no oculte la información como ha hecho otras veces. En términos mucho más suaves, pero en una dirección parecida, se pronuncia esa misma mañana el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tengo el convencimiento de que se producirá el descubrimiento de los culpables y que pagarán por ello. Y quiero pedirle al gobierno que informe con la mayor diligencia posible. Ese mismo viernes y al término del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno comparece ante los periodistas para transmitir básicamente 3 mensajes. 1. Su rechazo absoluto a las acusaciones de ocultamiento que se le están haciendo al Gobierno por parte de la oposición y de algunos medios de comunicación. No hay en ningún caso, ningún aspecto que se refiera a los atentados cometidos ayer en Madrid, que pueda conocer el Gobierno, que no ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública. Incluso, quiero decirle, que yo lo he hecho personalmente. Por tanto, me sorprende que nadie pueda decir, y quien lo ha dicho debería excusarse, que se está ocultando información. Porque al secretario general del Partido Socialista y, al parecer, jefe de la persona que ha dicho eso, las sospechas, yo le informé personalmente ayer en 2 ocasiones de las cuestiones que había. Personalmente. Como lo hice con el líder del Partido Popular, señor Rajoy, y como lo hice con todos los directores de medios de comunicación escritos de Madrid y de Barcelona. El Gobierno, antes y ahora, y en tanto dure la responsabilidad que tiene, mantendrá íntegramente el compromiso de transparencia que siempre y sin ninguna excepción ha cumplido con los ciudadanos españoles. El segundo mensaje que Aznar envía insiste en las razones que el gobierno tiene para señalar a ETA como principal sospechosa de la matanza. ¿Es que alguien piensa que un gobierno con 2 dedos de frente en España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que puede ser esa banda su autora? Como ha ocurrido, como es natural, a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y también a muchos responsables institucionales. ¿Qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en Madrid 500 kilos de explosivos? ¿Qué quería? ¿Qué querían los terroristas que fueron detenidos y que se dirigían el día de Nochebuena a la estación de Chamartín para hacer volar los trenes y volar la estación de Chamartín? El tercer mensaje del presidente del Gobierno está dirigido a los inmigrantes irregulares que han sido víctimas del atentado y también a sus familias. He dado instrucciones al ministro del Interior para que con carácter extraordinario se proceda a la regularización de la situación de todas las víctimas de los atentados de ayer y de sus familias que pudieran encontrarse en situación irregular
en su condición de inmigrantes. Quiero comunicarles, además, que el Consejo de Ministros ha acordado conceder, a solicitud de los afectados, la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas y los familiares directos de esas personas de otras nacionalidades que lo soliciten. Quiero comunicarles también que el Gobierno ha autorizado que 140 millones de euros del Fondo de Contingencia sean destinados inmediatamente a indemnizaciones y a la atención de las víctimas y de sus familiares. En la mañana del viernes son enterradas las primeras víctimas, una vez que los forenses han concluido las autopsias de todos los cadáveres, aunque solo han podido identificar a 125 de ellos. El periódico proetarra Gara y la televisión pública vasca informan en la tarde de ese mismo día, viernes, que un comunicante anónimo al que ambos medios conceden credibilidad ha telefoneado para insistir en que la banda terrorista ETA no ha tenido ninguna responsabilidad en estos atentados. A esas horas, más de 11 millones de españoles salen a las calles de todos los pueblos y ciudades del país para expresar su repulsa, su indignación y su consternación por la terrible matanza perpetrada en Madrid. Esta es la mayor manifestación de duelo y de ira que se ha producido nunca en la historia de España, tan frecuentemente golpeada por el terrorismo, aunque jamás con la trágica magnitud de ahora. En Madrid, la familia real preside la manifestación a la que asisten todas las autoridades del Estado y casi 2,5 millones de personas que marchan tras el lema decidido por el presidente Aznar: con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. Pero en la manifestación de Madrid, a los gritos contra los terroristas y el recuerdo de las víctimas, se suman otros gritos que acompañan el paso del presidente Aznar y los miembros del gobierno y que exigen que se identifique de inmediato y con absoluta claridad a los autores del atentado. En Barcelona, la manifestación congrega a más de 1,5 millones de ciudadanos. También es la más numerosa de la historia de la ciudad. Al término del acto, un numeroso grupo intenta agredir físicamente y al grito de «asesinos» al vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y al presidente del PP catalán, Josep Piqué. Los dos políticos y sus acompañantes, protegidos por la policía, se tienen que refugiar primero en un portal y después en un aparcamiento. A la salida, el automóvil en el que viajan es violentamente golpeado por la multitud. Sábado 13 de marzo, víspera de las elecciones generales. Los cadáveres identificados son ya 153. Los familiares y amigos siguen enterrando y llorando a los suyos.
Pero junto al formidable drama humano que supone esta matanza, la vida política española se agita en un estado de tensión nunca visto hasta ahora. Los políticos de la oposición acusan masivamente al gobierno de mentir y de ocultar los datos de que dispone. Y, pese a que la ley prohíbe todo tipo de actos de naturaleza política en la jornada de reflexión, nadie respeta ese día la norma. Miles de personas empiezan a concentrarse ante la sede del Partido Popular en Madrid. Convocados a través de mensajes de teléfono móvil, culpan al gobierno de los casi 200 muertos por haber respaldado la invasión de Irak y le acusan además de no estar diciendo la verdad sobre la identidad de los autores de la matanza. El fenómeno se reproduce miméticamente ante las sedes del Partido Popular en otras ciudades españolas. A las 8 menos 10 de la tarde, la cadena SER de radio da la noticia de que la policía ha detenido a 5 sospechosos supuestamente relacionados con el integrismo islámico. A las 8:15, el ministro del Interior comparece de nuevo ante los periodistas. Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. Alguno podría tener relación con grupos extremistas marroquíes, pero son todavía muy pronto para establecer la determinación precisa de ese grado y de esa vinculación. Insisto, es el inicio de la investigación, pero desde luego abre una vía muy importante para avanzar. Las detenciones de las que habla el ministro del Interior se han producido hacia las 3:30 de esa tarde. 2 de los hindúes detenidos son dueños de una tienda de decomisos en Alcorcón. Ellos son los que identifican al hombre al que vendieron un lote de tarjetas de teléfono móvil. Entre ellas, la tarjeta que llevaba el teléfono de la mochila bomba que no llegó a explotar en el tren del Pozo. El hombre identificado es un marroquí, Jamal Zougam, que regenta un locutorio en el barrio de Lavapiés. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. A lo largo del día de hoy, dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar. Y esta manipulación no la vamos a consentir. Agradezco a los militantes y simpatizantes de mi partido las muestras de solidaridad que están llegando a esta sede y también pido a todos los dirigentes del Partido Popular que mantengan la serenidad democrática como hasta ahora y que demos una lección de convivencia. Y mañana que todos los ciudadanos españoles acudan a las urnas a votar libremente y sin sentirse coaccionados como mejor respuesta frente al terrorismo. Muchas gracias. Estamos también a la espera de que se produzca una intervención ante los medios de comunicación por parte del responsable del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Quisiera inicialmente decirles que comparezco por voluntad expresa del secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha querido ajustarse escrupulosamente a las reglas del juego democrático en esta jornada de reflexión. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el Gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política. Esta ha sido y será siempre nuestra actitud y nuestro comportamiento. Hoy es el día de la reflexión. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Ese es nuestro compromiso con las víctimas. La que debería haber sido jornada de reflexión, pero no lo fue, ni siquiera termina ahí. Pasados 15 minutos de la medianoche, vuelve a comparecer el ministro del Interior para informar de que, alertada por una llamada anónima hecha a Telemadrid, la policía ha encontrado en una papelera cercana a la mezquita de la M30 una cinta de vídeo en la que un hombre que dice hablar en nombre del portavoz militar de Al-Qaeda reivindica la autoría de la matanza de Madrid. El ministro reparte a los medios de comunicación la traducción del comunicado. Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid, justo 2 años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales de Bush y sus aliados. Eso es como una respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán. Y habrá más si Dios quiere. En estas condiciones, los españoles acuden a las urnas. Es domingo 14 de marzo. Antes del atentado, el Partido Popular partía como favorito en las encuestas. Pero eso era antes del atentado. Ahora, la televisión ofrece a los españoles una imagen que habría resultado completamente imposible tan solo una semana atrás. La de Ana Botella, la mujer del presidente del gobierno, deshecha en lágrimas en el momento de depositar su voto en las urnas. Es la amarga culminación de una legislatura en la que José María Aznar había hecho de la lucha contra el terrorismo su más absoluta prioridad. La participación ha sido masiva, se acercará finalmente, según las previsiones, al 80% del censo electoral y de momento... Los datos definitivos de participación dan un 75,6% del censo electoral, es decir, 7 puntos más que en las elecciones del año 2000. Nos vamos a acercar hasta el centro de datos en Madrid. Allí sigue Genaro Castro. Genaro, buenas noches. Cuéntanos novedades. Sí tenemos novedades porque tenemos ya el 83,04% de los votos escrutados. El Partido Socialista, con el 43,03% de los votos, obtiene 164 diputados. El Partido Popular, con el 37,31%, 148 diputados. Convergencia... Esa noche se produce el vuelco electoral más espectacular, por inesperado, de la historia de la democracia. El Partido Popular sufre un gigantesco descalabro y cae casi al vacío desde la cima de una mayoría absoluta de 183 diputados a la cima de unos escuálidos 148. El Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas. En unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado, la participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente.
el Partido Socialista gana las elecciones. Y lo hace con un salto impresionante que no le da la mayoría absoluta, pero sí le permite gobernar. 164 diputados. Buenas noches. Me dirijo no solo a quienes os habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares, y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales, y a quienes lloran a los suyos todavía. En este momento pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca. José Luis Rodríguez Zapatero es el único dirigente político que consigue, al primer intento, ganar unas elecciones generales. Pero la victoria no puede esta vez ser celebrada como lo ha sido otras veces. La tragedia vivida pesa sobre la noche electoral, como seguirá pesando sobre todos y cada uno de los días que van a componer los 4 años de la legislatura que ahora empieza. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias.